Gracias a Dios tenemos la oportunidad de abrir nuevamente la palabra de Dios, porque de esta manera Dios habla a nuestras vidas. Estamos entrando a nuestra lección 11, 13 de diciembre de 2020, ya nuestra penúltima lección de ese trimestre, bajo el título Una carta de mi Padre. El título es Sé piadoso. El pasaje está en Tito, capítulo 2, versículo 1 al 15. Estaremos contemplando qué nos dice Dios de la piedad en el hogar cristiano. El texto de nuestra lección dice así la palabra de Dios: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Tito fue un creyente griego enseñado y nutrido por Pablo. Permaneció delante de los líderes de la iglesia en Jerusalén como un ejemplo viviente de lo que Cristo estaba haciendo entre los gentiles. Gálatas 2, del 1 al 3. Como Timoteo, Tito fue el compañero confiable de Pablo en sus viajes y uno de sus amigos más cercanos. Más tarde llegó a ser el embajador especial de Pablo. Nos lo dice 2 Corintios 7, del 5 al 16. Y finalmente el obispo de la iglesia en Creta. Tito 1:5. Lenta y cuidadosamente, Pablo ayudó a Tito a desarrollarse como un cristiano maduro y líder responsable de la iglesia. La carta a Tito es otro paso en este proceso de discipulado, como el caso de Timoteo. Pablo instruyó a Tito cómo organizar y guiar las iglesias. La epístola de Pablo a Tito es breve, pero es un eslabón importante en el proceso de discipulado. Ayudó a este joven a crecer en el liderazgo de la iglesia. Y al estar estudiando esta carta, se discernirá la organización y vida de las iglesias contemporáneas. Tito tiene 3 capítulos y el eje central es la piedad. En el capítulo 1 se estudia la piedad en la iglesia. Y piedad, una definición que es muy hermosa, es esta: practicar la presencia de Dios. Y nos habla de lo que es bueno y agradable delante de Dios. 1 Timoteo 2:3 y 5:4. Hay quienes la practican y eso deben reconocerse y pueden asumir la responsabilidad del gobierno de la iglesia. La iglesia que no tiene ancianos es una iglesia deficiente. Es necesario que haya ancianos fieles y capaces de exhortar a los creyentes y de convencer a los que se oponen. Hay quienes no la practican, tristemente, no practican la piedad. Y estos, dentro de la iglesia, contradicen, hablan vanidades y engañan. A esto es preciso tapar la boca. Los rasgos de esos falsos maestros nos los describe el capítulo 1. Por ejemplo, su móvil, versículo 11. Estas personas buscan dinero y ganancias deshonestas. Su mensaje, versículo 14. Se basan en fábulas y en mandamientos de hombres, y no en el testimonio verdadero de las Escrituras. Su moralidad, versículo 15-16. Su moralidad es nula. Su mente y su conciencia están corrompidas. Sus hechos niegan todo lo que profesan. Y en el capítulo 3 es la piedad ante el mundo. El testimonio que debemos dar ante aquellos incrédulos y quienes nos rodean. La gracia nos enseña que tenemos deberes ante los gobernantes y autoridades y que debemos mostrar mansedumbre para con todos los hombres. Es el énfasis en el capítulo 3. Y en el capítulo 2, que es nuestra lección número 11, es la piedad en el hogar. La sana doctrina debe producir conductas piadosas que se manifiesten en nuestras relaciones interpersonales, seamos de edad avanzada, jóvenes o siervos.
Tito debía enseñar esto con su ejemplo. La gracia que nos salvó nos enseña a vivir esa clase de vida. Es necesario renunciar a deseos mundanos para vivir no de cualquier manera, sino sobria, justa y piadosamente. Versículo 12. La sobriedad es la conducta interior conmigo mismo. La justicia debe regir mi relación con mi prójimo y la piedad es mi conducta ante Dios. Que nuestra conducta y vida en el hogar adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Versículo 10. La piedad es algo que en nuestra mente está relacionado con una meta difícil de lograr y que es una virtud de aquellos que viven una vida enclaustrada y apartada físicamente del mundo. Pero esto no es verdad. La piedad es una virtud de los santos. Nosotros hemos sido llamados a santidad. Primera Tesalonicenses 4:7. Y tenemos la obligación de ser santos, porque aquel a quien oramos y llamamos Padre es santo. Primera de Pedro 1:15 al 17. Ese es el consejo de Dios en Tito capítulo 2. Empieza así el versículo 1. Pero tú habla. En nuestros primeros versículos del 1 al 8 de nuestra lectura, donde está el énfasis, pero tú habla, y hay recomendaciones y puntos importantes que Pablo le estaba dando a Tito. Y tener personas de todas las edades en la iglesia hace que ésta sea fuerte, pero también la convierte en un potencial para los problemas. Por lo tanto, Pablo aconsejó a Tito de cómo ayudar en diversos tipos de problemas. Las ancianas debieran enseñar a las más jóvenes por medio de la palabra y por el ejemplo, así como los valores se pasan de generación en generación. Y esto es notable y se ve en nuestras hermanas de edad avanzada, que con su ejemplo enseñan a las mujeres jóvenes o a los matrimonios jóvenes. En el versículo 5 hay una palabra: que sean prudentes. El dominio propio fue un aspecto importante en la vida cristiana de los primeros tiempos. La comunión cristiana se formó con personas de diferentes trasfondos y puntos de vista, así que los conflictos fueron inevitables. Nuestros hermanos en la antigüedad vivían en un mundo pagano y con frecuencia hostil. Para permanecer sin reproche, los hombres y las mujeres necesitarían sabiduría y discernimiento para ser discretos y dominar sus voluntades, su lengua y sus pasiones, de manera que Cristo no fuera deshonrado. ¿Cuánto dominio tenemos nosotros en nuestra manera de vivir? También nos sigue diciendo este pasaje que las mujeres cristianas recién convertidas deberían aprender a tener armonía en sus hogares, al mirar a las mujeres ancianas que ya eran cristianas por un buen tiempo. Tenemos esa necesidad hoy, es cierto. Esposas y madres jóvenes debieran aprender a vivir a la manera cristiana por amor a sus esposos y por cuidar de sus hijos al observar la conducta ejemplar de mujeres de Dios. El ejemplo debe motivar a las creyentes jóvenes a vivir en tal forma en que se honra a Dios. Esto es bueno y esto es hermoso. Lo que Pablo le decía a Tito. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes. El consejo dado a los hombres jóvenes fue muy importante. En la sociedad griega antigua, el rol esposo-padre no fue considerado como un papel educativo, sino como algo simplemente funcional. Muchos jóvenes surgieron de familias donde el padre no asume su responsabilidad para con su esposa e hijos.
Los padres y esposos que son buen ejemplo de lo que es vivir la vida cristiana en sus familias son importantes como modelos para los hombres que necesitan ver cómo se hace. Y, y en nuestra iglesia y en las iglesias hay esos ejemplos de matrimonios maduros que dan testimonio a los jóvenes o matrimonios jóvenes y es de bendición para sus vidas. Versículo 7. Presentándote tú como ejemplo. Cuando Pablo anima a Tito y a través de él a otros jóvenes a mostrar seriedad, lo que quería era que fueran reverentes y útiles. El cristianismo nunca debería ser intencionalmente aburrido o deprimente. Todo lo contrario. Versículos 8 nos dice que de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo exhortó a Tito a que fuera un buen ejemplo para los de su alrededor, para que al ver sus buenas obras tratara de imitarlo. Su vida daría a sus palabras un mayor impacto. También Pablo aconsejó a Tito que cuando enseñara estuviera por encima de las críticas. De integridad viene como resultado del cuidado del estudio de la palabra de Dios y de estar atento a su voz. Versículos 9 y 10 está el punto de exhortar a los siervos y que no defrauden. La esclavitud era común en los días de Pablo. Él no la condenó en ninguna de sus cartas, pero sí aconsejó a los esclavos y amos a ser responsables y amables en sus conductas. En los versículos 11 al 14 se resalta la gracia de Dios, enseñándonos que renunciando, aguardando la esperanza, quien se dio a sí mismo por nosotros. El poder para vivir la vida cristiana viene del Espíritu Santo, por el hecho de que Cristo murió y nos rescató del pecado. Hemos sido liberados del control del pecado. Él nos da el poder y la comprensión para vivir de acuerdo a su voluntad y hacer el bien. Entonces miraremos hacia adelante esperando el regreso maravilloso de Cristo. Es la esperanza de la iglesia, el regreso de Cristo. En el versículo 12, no es suficiente renunciar al pecado y a los deseos. Debemos vivir activamente para Dios. Debemos decir no a la tentación, pero sí al servicio activo en el Señor. Debo ser activo en la iglesia. Versículo 14. La redención por Cristo nos abre el camino para que nos purifique. Redimir es comprar la liberación de la cautividad del pecado con un rescate. Marcos 10, el Señor dijo que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. No solo somos libres de nuestra sentencia de muerte por nuestro pecado, también somos purificados de la influencia del pecado en la medida que crecemos en Cristo. En el versículo 15 dice la palabra, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pablo dijo a Tito que debería enseñar las escrituras así como vivirlas. Debemos hablar y exhortar y corregir a otros cuando sea necesario. Es fácil sentirse amedrentados, como Tito lo vivió con personas quizá mayores o con más influencia en la comunidad o personas adineradas. Nosotros no debiéramos dejarnos o ser amedrentados cuando tratamos a otros o cuando exhortamos a otros y también cuando animamos a otros hermanos. Considero la cita de 1 Timoteo 4:7. Ejercítate para la piedad. Ejercitarme para la piedad. ¿Cómo se hace? Es poner mi cuerpo en servidumbre. 1 Corintios 9:27. Huir de la corrupción que hay en el mundo. 2 Pedro 1:4.
abstenerme de los deseos carnales. Primera de Pedro 2:11. O como leímos en Tito 2:12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Es fácil llevarlo en Cristo. Él nos ayuda. Tengamos presente la palabra de Dios y tengamos presente este pensamiento. La piedad es una virtud que solo se puede poseer al que vive en la fe de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Gálatas 2:20. Busquemos con decisión firme y portarla con gallardía. La piedad es la virtud que te distingue más allá de toda duda y de todos los hijos de desobediencia. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos siga cuidando en esos tiempos de pandemia, y faltan pocos días para que termine el año, y dale gracias a Dios que el Señor nos ha guardado. Algunos hermanos y hermanas ya se nos han adelantado, pero el Señor permite que todavía estemos en este peregrinar con un propósito. A nuestro Padre sea la honra y la gloria, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Consulte lo más actual en nuestra página www.orizabacentro.org.